creo que Ur se llamaba el otro, aquí va a estar el nombre de él, pero, o sea, no lo dejaban de la mano, ellos lo sostenían a Moisés. Entonces dice la palabra, dice, mañana estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Él sostenía la vara de Dios. ¿Cuál era la vara de Moisés? La vara que Dios le dio en el monte cuando estaba, que Moisés por primera vez se enfrentó contra Dios, miró la zarza ardiente, ahí Dios le dio esa vara y Moisés nunca soltó la vara. Donde quiera que él iba, él llevaba su vara, era un bastón, pero era la vara de Dios, no era cualquier vara. Es la vara que se tragó a las serpientes cuando él se presentó al faraón y lo enfrentó y vemos que ahí habían brujos y también ellos sabían sus cosas, convirtieron las serpientes también. Pero la vara de Moisés era poderosa porque era la vara de Dios. Vemos cómo se tragó la serpiente. Vemos que venció. Venció, dice, hizo Josué, dice, ¿cómo le dijo Moisés? Vemos cómo debemos de ser obedientes si tenemos un padre espiritual, obedecer. Dice que José hizo como Moisés se lo dijo, se lo explicó. Dice, peleando contra Amalec y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Aquellos se prepararon en adoración. Por eso le dijo, ve mañana, no le dijo, ve hoy, porque estaba desarmado. No tenían protección del Altísimo. Por eso Josué le obedeció, no se fue cuando él quiso irse, no cuando Moisés le dijo, ve mañana. O sea, puede haber sido que le dijo, ve mañana, puede haber sido, ve cuando estemos preparados. Ya cuando Dios haya dado la orden, vamos, porque estamos preparados, ve a pelear. Entonces dice el 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecían Amalec. Dice que cuando se cansaba Moisés, él bajaba sus manos porque él se cansaba de estar adorando, aunque él tenía apoyo de Ur y de Aarón. Al mismo tiempo oraban ellos tres, se unían en oración. Cuando ellos se cansaban, dice que Amalec prevalecía. En la guerra ganaba Amalec y ellos perdían, el pueblo de Israel perdía. Y cuando ellos subían sus manos, dice, en adoración, Josué, él vencía con su pueblo. O sea, eran hombres preparados que Moisés tenía enfrente de la guerra para pelear la batalla espiritualmente. No a cualquiera se puede subir al púlpito, estar enfrente, porque lo va a vencer el espíritu. Va a vencer si no estamos preparados en ayuno, humillación, en adoración. Es que no solo por ir a hacer culto, por ir a cantar, no. Debemos estar preparados de rodillas, adorando al Señor en ayuno y adoración y humillándolo, no ser altanero, no ser creído, no ser altivo, matar ese orgullo primero de nosotros, que sea muerto, morir a la carne y vivir en el espíritu, porque si no vamos a fallar. Dice el 12, a las manos, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, para que Moisés se sentara. Ahí Moisés, porque ya estaba cansado, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vemos que era de madrugada cuando ellos empezaron a adorar. Era la vara de Moisés que sostenía. Uno la sostenía al otro lado y el otro al otro lado. Y debían de sostenerla al mismo tiempo. O sea, deberían de ser unidos. La palabra quiere decir que deberían ser unidos. Amarse unos con otros. Y lo mismo que hacía Moisés, obedecer lo que Moisés hacía. No que uno supiera, yo puedo más que Moisés o yo soy más que Moisés. No, ser unidos. Moisés era el líder, nosotros le seguimos. Y al mismo tiempo sostener la vara en adoración, al mismo tiempo para vencer ese espíritu.
Porque si uno decaía en la oración, fallaban. Tenía que ser los tres al mismo tiempo. Sostener la vara en su mano, uno a un lado y el otro al otro lado, en adoración juntos. Cuando vivimos una vida en comunidad junta, en adoración, no que yo me voy por un lado, el otro por otro lado, no, ser unidos en adoración, vamos a vencer los espíritus. Estos son espíritus inmundos que atacan en las finanzas, atacan en muchas áreas. Si no estamos preparados, los atacan a los hijos con enfermedades. Vemos que hay un testimonio de un pastor que fue, dice, a Machu Picchu, dice, y su hijo se engraveció. Esto fue un testimonio. Se engraveció y luego él pidió adoración. Y luego le preguntó el otro pastor con discernimiento de espíritu, ¿qué habían hecho? Él le dijo que habían ido de vacaciones y el hijo del pastor se había sentado en una piedra, donde hacían sacrificios. Y le tomó foto y le enseñó. Él no era que estaba enfermo, era espíritu que tenía. Espíritus inmundos porque habían hecho pacto con él. Y estaba grave de muerte. Y entonces pues oraron y echaron ese espíritu afuera. A veces hay enfermedades que no son enfermedades así por así. Debemos de hacer guerra espiritual en adoración para que salgan todo ese espíritu inmundo. Me acuerdo yo, cuando yo me bauticé, le estaba contando a alguien, porque uno cuando viene al Señor y no tiene personas quien lo guía, uno es bien, ¿cómo quisiera decir la palabra? Yo ignorante en muchas cosas, en muchas áreas de espiritual somos hay mucha ignorancia, la verdad. Yo me bauticé, me puse 3 días en ayuno y oración, porque yo me voy a bautizar, digo. Cuando yo me bauticé, veamos cómo son estos espíritus de astutos. Entonces yo me bauticé. Y platicando yo en casa, este espíritu no se pudo salir cuando yo me bauticé, sino cuando yo llegué a mi casa, se salió de mi cuerpo y atacó a mi hija. Pero yo no sabía qué pasaba, qué estaba pasando. Ella se estaba bañando. Dice que miró un animal grandísimo, negro, y que lo miraba y sus ojos eran rojos. Casi se muere gritando y yo casi me muero también. Pero yo, ¿qué tenía que hacer? Como me dijo mi pastora, era reprender ese espíritu inmundo, porque era el demonio que salió de mí. Andaba buscando legalidad de una de mi familia, de mis hijos, para introducirse en ella. Yo no lo había hecho y pasaron muchos años hasta que yo recibí un estudio. Ella me dijo, es esto lo que estaba pasando, porque dice la Biblia que tenemos nosotros 3 espíritus de Dios, que somos lavados por la sangre, que somos por el agua bautizados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros los bautizamos es un gran poder grande. Salen todos esos demonios que los tienen atados por herencia, que viene de familiares, de familia, y los tienen atados y los torturan. Pero salió, pero no se fue para otro lado. Quería siempre seguir. Porque en el nombre de Jesús yo lo reprendo, en el nombre de Jesús, que no va a seguir legalidad dominando mi familia, que se va a ir lejos, como le dijo Jesús al Gadareno cuando estaba lleno, que los demonios, no sé cuántos demonios, pero tenía muchos demonios, cuando Dios llegó y lo hizo libre. Ese Gadareno dormía en cementerios, dice la palabra del Señor, y lo ataban a cadenas porque no lo soportaban, tenía mucha fuerza, porque no solo era un demonio, eran muchísimos que tenía. Ese espíritu de Amalek es muy fuerte. Entonces, esos demonios siempre buscan un cuerpo. Vemos cómo le dijeron a Jesús, da los permisos de introducirlos a los cerdos, porque habían unos cerdos ahí. Vemos que esos espíritus, esos demonios no pueden vivir solos en el aire, en el viento. Siempre buscan cuerpos donde vivir. Por eso es la enseñanza de ahí de los cerdos, que ellos buscaron los cerdos para introducirse. Vemos cómo los cerdos huyeron y se ahogaron, pero ellos estaban en un cuerpo, porque ellos son espíritus, son demonios y necesitan cuerpos para vivir. Por eso vemos las almas atadas en droga, vemos las almas atadas en vicio, en prostitución. No es la persona, son los demonios que han infiltrado en estos cuerpos y hacen con ellos los que quieren, los que asesinan.
también por eso la iglesia debemos abrir los ojos, prepararnos para que las ciudades sean libres, para pelear. No estamos peleando contra cualquier cosa. Son huestes espirituales, son demonios muy fuertes. Y si nosotros solo peleamos, como dice un pastor, debemos a pelear a ras de tierra, sacarlo del todo, destruirlo del todo. Como dice David en Salmo 51. Dice David, le está pidiendo a Dios misericordia, líbrame de mis enemigos, le dice, y yo lo destruyo con mi espada, los hago polvo, dice David, con la espada, yo lo destruiré, dice David, los acabaré. Eso quiere decir guerra espiritual. No está diciendo que va a matar, no es guerra espiritual, va a asesinar. Volaba cabeza, dice David, a estos demonios, los destruía, y por eso David se cansaba, porque David era perseguido. Porque debemos de tener personas, líderes, con capacidades de destruir todo espíritu inmundo, porque si no tenemos este tipo de cosas como Moisés, como personas de adoración, vamos a vivir este tipo de crisis. La iglesia no va a ser levantada, no van a ser libres las almas, van a seguir siendo atadas y son frágiles para irse al mundo de nuevo, porque no van a ser libres. Debemos, como dijo él, pelear al ras de tierra, o sea, que sean libres del todo espíritu inmundo, porque hay personas que no solo tienen un espíritu, tienen muchísimos demonios. Entonces dice el 13, y José deshizo, dice, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek. Amalek es un espíritu muy fuerte y si no estamos preparados, ese espíritu va a andar siempre con los mismos líderes. A veces se levantan en celos unos con otros, en crítica. Ahí está prevaleciendo ese espíritu. Raeré, le dice, de la tierra, le dice. Aquí le está diciendo Dios. Aquí le está diciendo el Señor a Moisés. ¿Por qué le dice así? Porque va a haber un día que Dios va a abrir los ojos espirituales de hasta de niños, de ancianos. Dice que Él dará, dice la palabra. Dice la palabra del Señor, en otro versículo dice que Dios aumentará la sabiduría y la ciencia aumentará. La ciencia aumentará, no son las computadoras, es cosa del hombre, son cosas de aquí terrenales. Dios aumentará la ciencia, es en sabiduría. Los niños los ancianos verán visiones, los niños tendrán revelaciones. Él abrirá los ojos espirituales de mucha gente, hasta el que no sabe de la palabra. Dios entrará en ellos y va a haber un día que Dios raerá del todo ese espíritu inmundo. Serán libres las almas de todo ese espíritu inmundo. Por eso le dice, por eso raeré del todo. Aquí le está diciendo Dios a Josué. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Por eso está escrito todo lo que Moisés hizo, todo, cada profeta, porque aquí son profetas. Ya del libro nuevo para allá son apóstoles, pero todo esto es un profeta. Entonces, por eso cada uno escribió su libro para memoria. Para memoria en un libro, y di a José que raeré del todo la memoria de Amalek. Será destruido Amalek. Habrá un día que será destruido de debajo del cielo. ¿Por qué está
¿Por qué dice debajo del cielo? Es aquí en la tierra. Aquí en la tierra prevalecen esos demonios. Aquí destruyendo las almas, las vidas. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué es tan importante Jehová Nisi? Jehová Nisi es cuando nosotros le oramos al Señor, Jehová Nisi, el que pelea la batalla, el que destruye todo demonio, espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. El trono de Jehová son las iglesias, somos nosotros, las almas, la manifestación de Amalek en nosotros, en esta tierra, si lo permitimos. Pero si nosotros levantamos con adoración y somos personas de ayuno, Amalek va a ser destruido. No prevalecerán los hijos de Dios ni en nadie, porque si oramos por los que están atados por demonios, van a salir, van a ser libres en el nombre de Jesús. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí termina de donde empecé. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque este espíritu, este demonio prevalece de generación en generación. Si no cortamos ese espíritu inmundo, no libertamos nuestra familia, nuestros hijos, que sean libres de ese espíritu de destrucción. ¿Por qué? Porque a Amalek le gusta tener hasta los hijos de Dios, mucha gente en lipidia, en decadencia, atados. ¿Por qué? Porque no hay libertad. Nos falta sometimiento, nos falta liberación, ser libre del todo. Eso Él quiere. ¿Por qué? Porque teniéndola sin miseria, muchos renuncian. Dicen, Jehová no me oye mi oración y regresan al mundo del todo. Y destruye la iglesia. Así se destruye la iglesia. La iglesia no permanece. Cuando vemos en una iglesia se van yendo unos por otros, los grupos son destruidos, las iglesias son destruidas. Entonces debemos de pararlos en la brecha, no ser débiles. Debemos de ser, si hay que pedirle perdón a alguien, a cualquiera, debemos de pedirle perdón, pero primero pedirle perdón a Dios y preguntarle, Señor, ¿en qué estoy fallando? Si he fallado en algo, perdóname, Señor. Perdóname en el perdón, en el saber vivir en la vida de Dios. Debemos de saber vivir, de saber discernir. ¿Y cuál es la persona que discierne? Porque está el saber y está el discernir espiritual. El saber es como saber, tener conocimiento de la palabra. Pero el discernir es otra persona. Es aquel que es fiel primeramente a Dios, sujetarlos a Dios. Y luego seguir aquí como Josué. Consultaba con Moisés, lo que le decía, eso hacía. Debemos de ser obedientes. Y si la palabra nos llama a bendecir, a dar las ofrendas, a ser íntegro delante de Él, a no fallar en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos. Si nosotros estamos con eso, ver la necesidad, si está pasando necesidad esta persona, si podemos ayudarlo, suplir esas necesidades, son las personas que van a discernir, porque están bendiciendo a esa persona, la cabeza que Dios ha puesto en la iglesia. Mucha gente no le gusta, pero es la cabeza. Si no, seguimos reglas de las personas, como las mujeres de casa, al hombre, cuando es un hombre que discierne bien las cosas de Dios, un hombre con sabiduría, también porque es la cabeza, pero primero la cabeza son nuestros padres de carne, amarlos y bendecirlos también. Si tenemos descuidado a nuestros padres, también le abrimos puertas a Satanás, que haga con nosotros lo que quiera. Si no bendecimos a la cabeza, que son la iglesia, también le abrimos una puerta muy grandísima a Satanás. Hace con nosotros lo que quiere, con nuestra familia. Si le abrimos la puerta, que vamos donde queremos y no le avisamos a nuestro esposo para dónde vamos, dónde estamos, también le abrimos puertas a Satanás, porque no estamos llevando reglas, estamos haciendo lo que nosotros queremos, ir por donde nos da la gana. Y no es así la vida.
La vida no es así. Vemos a Abraham cómo eso se sujetó a Melquisedec. Cuando él lo encontró, él lo bendijo con todo, dice la palabra del Señor. Y él fue su mentor. Él lo bendecía, lo bendijo. Y de ahí para allá, Abraham caminó, dice, Dios le hablaba. Y pudo tener a su hijo. La promesa. Antes de eso, Abraham no miró nada. Nada vio. Miró sus bendiciones. Dios lo bendijo con todo. Así tenemos grandes bendiciones. Dios nos abre la puerta de los cielos con todas las bendiciones del cielo. Pero debemos de ser obedientes. Y esto no solo lo dice aquí en Éxodo de Amalek, lo dice está en muchos versículos de la Biblia. Muchísimos, si lo buscamos, ahí lo va a aparecer. Habla de ese espíritu en Esther también. Cuando venía y quería atacar el espíritu de Amalek al pueblo, destruir al pueblo de Israel. Mardoqueo le dijo, despierta Esther, levántate. Esther estaba dormida espiritual. Se puso a la brecha, dice que Esther ayunó y mandó al pueblo a ayunar a todos, a humillarse en silicio. Así como pudieron vencer en guerra con este espíritu de Amalek que los quería destruir. Habrá un tiempo, dice en la palabra de Dios, que se levantará el gobierno y querrá manipular la cabeza de las iglesias, querrá destruir las iglesias, un gobierno. Entonces debemos estar preparados. Ese es un espíritu de Amalek que se va a levantar, que es el anticristo. Eso lo habla en la iglesia, en Apocalipsis, donde dice que la mujer estará de parto. Ahí lo habla. Ese es otro estudio, pero lo está hablando ahí. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de crisis, de persecución a la iglesia. Y si no estamos preparados, vamos a desfallecer contra ese espíritu de Amalek que se levantará. Es un gobierno que se levantará contra la iglesia y vamos a ser perseguidos. En el nombre de Jesús rechazamos todo eso y cancelamos que no vamos a ser perseguidos en el nombre de Jesús. Porque en nuestra boca está la vida y está la muerte. Y debemos de cancelar toda cosa negativa, debemos de cancelarla en el nombre de Jesús. Porque Jehová es más fuerte, es poderoso y Él prevalece para siempre. Y esta es mi palabra de este día. Porque este estudio es muy, muy intenso. Está en muchos versículos de la Biblia, en muchísimo. También cuando a David se levantó el espíritu, también había guerra, le llevaron las mujeres, le llevaron los hijos, los secuestraron.